Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El misterioso mensaje de Afra Sarraolu marca el final definitivo de su historia de amor con Mert Ramazan Demir. Un adiós silencioso que ha paralizado a todos. El mundo de las celebridades turcas se despertó esta mañana con una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la mano. Todo comenzó con una publicación en las primeras horas de la madrugada, un momento en que los sentimientos suelen estar a flor de piel y la verdad se escapa sin filtros. Afra Sarraolu, la talentosa y bella actriz que ha conquistado nuestros corazones, compartió una imagen que valía más que 1000 palabras, acompañada de una frase que resonó como un trueno en un cielo despejado. Vas vedalar ses y solur, o en español, algunas despedidas son silenciosas. Esta frase, cargada de una melancolía profunda, ha desatado una tormenta de especulaciones sobre su relación con su coprotagonista y pareja, Mert Ramazan Demir. Hasta hace poco, la pareja parecía ser la imagen de la felicidad, compartiendo sonrisas cómplices en el set de grabación y disfrutando de momentos que, aunque privados, trascendían a través de la química que todos podíamos ver. Sin embargo, dicen que los ojos no mienten y en las últimas semanas, los seguidores más observadores habían notado una cierta distancia, una sombra en la mirada de Afra que presagiaba esta tormenta emocional. Según fuentes cercanas al entorno de la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, la noche anterior a la publicación ocurrió un evento que cambió el rumbo de las cosas. Se dice que Afra y Mert tuvieron una cena en un lugar reservado cerca del Bósforo. No hubo gritos, no hubo escándalos ni platos rotos, fue, paradójicamente, el silencio lo que marcó la velada. Testigos aseguran que ambos miraban al mar, perdidos en sus propios pensamientos, como dos extraños que comparten una mesa pero no un destino. Fue en ese contexto donde, según dicen, Afra pronunció unas palabras que ahora cobran todo el sentido del mundo. En un momento de vulnerabilidad, ella le habría dicho a Mert: a veces el amor no se acaba por falta de sentimientos, sino porque el ruido de lo no dicho se vuelve ensordecedor. Necesito encontrar mi propia voz en este silencio. Estas palabras, llenas de madurez pero también de dolor, sugieren que Afra ha llegado a un punto de inflexión donde prioriza su paz interior sobre la lucha constante por una relación que quizás ha perdido su rumbo. La reacción de Mert Ramazan Demir ante esta situación ha sido, según cuentan, de una profunda confusión mezclada con tristeza. Él, que siempre se ha caracterizado por su alegría y energía, parece estar procesando este adiós silencioso con dificultad. Amigos del actor comentan que él no vio venir este final abrupto. En una conversación privada con un colega del set, Mert habría confesado: nunca imaginé que el silencio pudiera doler más que una discusión. Pensé que estábamos en una pausa, no en un final. Si su decisión es volar, no puedo cortarle las alas, aunque eso signifique quedarme en tierra. Esta declaración muestra a un Mert resignado pero todavía enamorado, respetando la decisión de Afra aunque ésta le parta el alma. La dinámica en el set de rodaje, que solía ser vibrante y llena de bromas entre ellos, se ha transformado en una atmósfera de profesionalismo frío y distante. Los compañeros de trabajo notan la tensión, ese aire denso que se respira cuando dos personas que se amaron ahora intentan ser solo colegas. Lo que hace que esta publicación sea tan impactante es la simplicidad del mensaje. No hay acusaciones, no hay culpables señalados, solo la aceptación de una realidad dolorosa. Algunas despedidas son silenciosas implica que no hubo una gran pelea final, sino un desvanecimiento gradual, como una vela que se apaga lentamente por falta de oxígeno. Los fanáticos están analizando cada detalle de la foto en blanco y negro que acompañaba al texto, Afra mirando hacia una ventana, de espaldas a la cámara, simbolizando quizás que ella ya está mirando hacia un futuro donde él no está presente. La comunidad de seguidores está dividida, algunos creen que es solo un bache, una crisis pasajera producto del estrés y la fama, mientras que otros, más pesimistas, sienten que esta vez es definitivo.
La ausencia de likes o comentarios por parte de Mert en la publicación de Afra ha sido interpretada como la confirmación de que el golpe ha sido recibido y que no hay vuelta atrás. Es desgarrador pensar que una historia que comenzó con tanta pasión en la pantalla y se trasladó a la vida real pueda terminar de una manera tan tranquila y triste. A menudo esperamos que las grandes historias de amor terminen con finales dramáticos, pero la vida real nos enseña que a veces, simplemente, uno de los dos deja de luchar en silencio. Afra parece haber elegido el camino de la serenidad, alejándose del drama mediático para sanar sus heridas en privado. Su frase sugiere que ya no tiene energía para explicar, para justificar o para pedir cambios, simplemente ha aceptado que el ciclo se ha cerrado. Por otro lado, la postura de Mert es una incógnita. ¿Intentará recuperar el amor de Afra con grandes gestos o respetará este silencio sepulcral? La incertidumbre es lo que mantiene a todos en vilo. En los pasillos de la industria, se rumorea que los guionistas de su serie están preocupados por cómo esta ruptura afectará la química en pantalla. Es difícil fingir amor cuando el corazón está roto, y la audiencia tiene un sexto sentido para detectar la falsedad. Sin embargo, ambos son profesionales consumados y se espera que canalicen este dolor en sus actuaciones, dándonos escenas aún más memorables, aunque nacidas de una tristeza real. Afra, en una segunda charla con su círculo íntimo, habría añadido, no es rencor lo que siento, es simplemente el peso de saber que dimos todo y no fue suficiente. El silencio es mi forma de honrar lo que fuimos sin destruir lo que somos. Esta madurez emocional es admirable, pero no deja de ser triste para quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire es si este silencio es un punto final o puntos suspensivos. Las relaciones son complejas y, a veces, un tiempo de separación y silencio es lo que se necesita para valorar lo que se ha perdido. Pero por el tono de la publicación de Afra, parece que ella ha cerrado una puerta con llave. La tristeza que emana de sus palabras ha tocado la fibra sensible de todos nosotros, recordándonos que las celebridades, a pesar de la fama y el dinero, sufren por amor igual que cualquiera de nosotros. Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo, a veces, callamos cosas que deberíamos decir antes de que sea demasiado tarde. La historia de Afra y Mert está en un capítulo oscuro, y solo el tiempo dirá si volverá a salir el sol para ellos, juntos o por separado. Queridos amigos, hemos llegado al final de este triste pero revelador análisis. La situación es delicada y el futuro de esta pareja es incierto. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión de Afra. ¿Creen que algunas despedidas son silenciosas significa que ya no hay esperanza para su relación con Mert? ¿O piensan que Mert debería luchar y romper ese silencio para recuperarla? ¿Alguna vez han tenido que decir adiós a alguien en silencio porque las palabras ya no servían de nada? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en los comentarios, los leo todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna actualización sobre este tema. Hasta la próxima.